Hace muchos años, cuando estaba aprendiendo el español, todavía no lo hablo bien y ya se me olvidó el inglés, así que estoy medio... Oí la expresión que me gustó, alguien me lo explicó. Y es este dicho, tal vez, bueno, yo creo que si ustedes hablan más español, lo han escuchado. Pero donde dice, de dicho a hecho, hay mucho qué, hay mucho trecho. De dicho a hecho, hay mucho trecho, ¿verdad? Trecho. Hay mucha distancia, ¿verdad? Es bueno, hermanos, conocer la Biblia, ¿verdad? Yeah. Pero es otra cosa hacer la Biblia, ¿ven? Es una cosa es leer la Biblia, escuchar la Biblia, aún, entre comillas, creer la Biblia. Pero es una cosa completamente diferente. Hay algo de distancia entre leer la Biblia o escuchar la Biblia y hacer la Biblia, practicarla. Por eso Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, es bueno conocer la Biblia. Pero la Biblia dice, hermanos, el conocimiento envanece. Yeah. Ahora, esto no quiere decir que no debemos de estudiar la Biblia, debemos de conocer la Biblia, pero muchas veces, hermanos, esta cabeza, estos sesos, hermanos, están tan llenos de versículos y de capítulos y sabemos teología, pero no hay práctica, no hay cambio en nuestra vida, hermanos. Yeah. En el cristianismo, hermanos, en los tiempos que yo tengo en el Señor, en los años que yo tengo en el Señor, hermanos, las personas más orgullosas no han sido las personas que sabían poco de la Biblia, no, eran las personas que sabían más, hasta más que una. Hay personas que saben mucho, hasta que enseñan la Biblia tal vez, pero cuando les toca obedecer la palabra, como abandonar un hábito para perdonar, o regocijarse en prueba, o dar su diezmo, no hacen la palabra. Yeah. Ahora, yo leí, buscando anécdotas para el mensaje, a veces encuentro cosas muy raras en el internet, pero leí este artículo hecho por un cristiano liberal, y va a ver que sí, es las cosas que él dice, se ve que ya es un cristiano liberal. Pero el punto de su artículo, de sus comentarios, es para explicar que, bueno, se lo voy a leer. Y el artículo es titulado, ¿Han los cristianos perdido su sentido de diferencia? Dice este cristiano liberal, dice, cuando yo voy a las fiestas con mis amigos cristianos, y luego voy a fiestas con mis amigos no cristianos, lamento que no se puede observar ninguna diferencia entre los dos. Somos iguales en la forma que hablamos, en nuestros temas de conversación tan mezquinos, en el cinicismo que caracteriza nuestras palabras, en el lenguaje obsceno que usamos. Somos iguales en la manera que vestimos, en la manera que tomamos, en la manera que fumamos, en las películas y los programas de la televisión que miramos, la música que escuchamos y la cultura popular que consumimos. Ahora, claramente es hecho por un cristiano liberal, porque está hablando de prácticas que un cristiano ni debe hacer. Pero aquí está un cristiano liberal lamentando el hecho de que hay poca, y hay estadísticas, hermanos, que he leído, hermanos, que enseñan claramente que muchas veces, hermanos, entre los cristianos y los no cristianos hay poca diferencia en la manera en que vivimos. Yo he leído, hermanos, estadísticas de las personas, de los hombres que ven la pornografía, y hay poca diferencia entre los cristianos y los no cristianos. He leído las estadísticas acerca del divorcio, y en hoy día, hermanos, es poca diferencia entre las parejas cristianas y las parejas no cristianas. ¿Por qué será? ¿Por qué no hay diferencia? Bueno, yo creo, hermanos, es porque lo que pasa, hermanos, es que por lo menos aquí en los Estados Unidos, hermanos,
hay mucha palabra, hay muchos sermones, podemos escuchar sermones en la internet, aquí tenemos sana doctrina, hay buena predicación aquí en la iglesia, pero lo que pasa, hermanos, es que no practicamos la palabra, somos oidores, pero no hacedores. Ese es el problema. Josías fue hacedor de la palabra. Y lo vamos a ver también en capítulo 23. Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años. ¿Qué hacía usted cuando tenía 8 años? Comenzó a reinar. Ahora, obviamente, en aquel tiempo tenía su concilio, que lo ayudaba. Pero dice la Biblia desde el principio, quiero que vean, estamos en 2 Reyes, capítulo 2, 22, versículo 2. Apenas empezó a hablar de que había comenzado a reinar a los 8 años, pero luego dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora yo creo que es un resumen de su vida, pero yo creo que comenzó ya a la edad de 8 años. Y hermanos, es muy interesante que Josías, hermanos, tenía un padre muy malo. Amón era su padre y su abuelito era Manasés. Unos reyes tremendos. Eso significa algo para el joven hoy día. Amén. O para el cristiano, cualquier cristiano hoy día. Amén. Yo lamento que no tuve padres cristianos. Dios es soberano. Dios es soberano. Pero el hecho de no tener padres cristianos y abuelitos cristianos o no de venir de descendencia cristiana, hermanos, eso no significa, hermanos, que no podamos caminar con Dios. Amén. Y hacer grandes cosas para Él. Y luego, no dice aquí en 2 Reyes, pero luego en Crónicas, hay unos pasajes paralelos, a la edad de 16 años empezó a buscar a Dios. Yo empecé a buscar a Dios a la edad de 17 años. Gracias a Dios. Que ya son 51 años. Wow. No. Bueno, se me olvidó. 48 años. Por la pura gracia del Señor, nunca volví al mundo. Nunca volví al mundo. A la edad de 16 años, hermanos, jóvenes, podemos buscar a Dios. Amén. Y no diga, pues mi padre es así, mi madre es así. No, Josías no dijo eso. A propósito, usted no va a ser un padre y una madre perfecto tampoco. Va a ver lo difícil que es hacer la vida en este mundo y ser padre, ser madre. Pero a la edad de 16 años empezó a buscar a Dios. A la edad de 20 años empezó, esto está en Crónicas, empezó a tumbar de nuevo los lugares altos que Ezequías había tumbado, pero ahora se habían reedificado, reconstruido. Y Josías empezó a tumbar esos lugares altos de adoración, de idolatría. Y luego aquí en 2 Reyes, a la edad de 26 años, empezó a reparar la casa del Señor. Por décadas, la casa del Señor había caído en ruinas. No había sido reparado por décadas. Y ya que Josías estaba buscando a Dios a la edad de 26 años, empezó a instruir a los sacerdotes a que recogieran los fondos, el dinero que ya se había dado al templo, y que organizaran a los obreros para reparar la casa del Señor. Por 57 años, hermanos, la casa del Señor no se había mantenido, se imagina. Pero Josías quería hacer algo. Amén. Esto fue antes de conocer la palabra de Dios. Y cuando los obreros, hermanos, están en el templo, entre todo el polvo, entre todos los escombros, tal vez escondido por ahí, por lo que trató de hacer la casa hace décadas, encontraron una porción, un libro, una porción de la palabra de Dios. Ahora acuérdense que la palabra de Dios en aquel tiempo eran rollos de pergaminos grandes. Dicen los eruditos
que a lo mejor fue el libro del Deuteronomio. Y no hay tiempo para defender esa posición. Pero encontraron entre todo a veces escondido por ahí, todo, encontraron algo que por décadas se había perdido. Y es interesante, hermanos. Algunas personas dicen que fue la última copia del libro de Deuteronomio. Hermanos, si usted estudia la Biblia y lee la historia, verá, hermanos, que Dios siempre ha preservado su palabra. Amén. A través de las persecuciones, a través de los quemazones, a través de la destrucción del templo, a través de todas las cautividades, a través de las prohibiciones, la falta de preocupación, Dios siempre ha preservado su palabra. Amén. Entonces, llevan el libro a Josías. Y lo que Safán le leyó era puro castigo. No fue, oh, Dios es amor y Dios es bueno y Dios es misericordioso. Fue puro castigo, puro juicio que viene sobre. Sin embargo, ¿sabe lo que hizo Josías? Empezó a llorar, empezó a lamentar, empezó a sollozar, rascó sus vestidos, significando un corazón roto, y empezó, dice la palabra, es que su corazón se enterneció, y empezó a llorar y lamentar, y empezó a inquirir. Qué triste que Josías tuvo que consultar o mandar su séquito ahí con una mujer, Hulda. No había hombre. Hermanos, los hombres debemos de saber la palabra de Dios, debemos de conocer la Biblia. Nosotros debemos de ser los líderes espirituales. Ay, mija, ¿dónde dice la Biblia que Jesús lloró? ¿Dónde está ese versículo? Ay, mija, ¿dónde está? Donde dice que somos nuevas criaturas. ¿Dónde dice? ¿En Levítico? Somos los hombres. Debemos de conocer la Biblia, hermanos. Instruir a los niños y a nuestra esposa. Y empezó a inquirir pero luego, hermanos, empezó a hacer grandes cosas que están que se nos dicen en el capítulo 23. Ya rato vamos, antes de terminar, vamos a leer los cambios que hizo. No solo cambió su vida, cambió una nación entera, hermano. Hizo cambios que por un tiempo no cambió el destino, porque Dios había declarado, hermano Pedro, había declarado ya juicio sobre el país por los pecados de Manasés, pero por lo menos retuvo por un tiempo su castigo. Pero hermano, lo que quiero decir es que Josías se va con un libro, con la Biblia. Amén, Señor. Haciendo la palabra. Hizo un gran cambio. Yo quiero hablar, hermanos, de los 3 requisitos para ser hacedor de la palabra. Primeramente, debemos de oír la palabra de Dios. Amén. Debemos de oír. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hermanos, yo sé que lo he dicho en varias ocasiones, pero es importante que entendamos que hay una gran diferencia entre leer la Biblia y oír la Biblia. Es diferente. Yo leo mi Biblia. Pero la verdad es, hermanos, cuando hay una dinámica diferente, hay cambios que Dios hace en mi vida bajo el oír de la palabra, bajo la predicación de la palabra, que Dios no hace en mi vida cuando estoy leyendo. ¿Me están escuchando? Amén. Yo leo mi Biblia, oh Jesús, sí, qué bonito, y wow, qué consuelo, y qué hermoso, y qué bonito. Pero la verdad, hermanos, yo no leo mi Biblia y me levanto y, ok, ahora sí, voy a ganar el mundo para Cristo.
pero bajo mucha predicación, así me siento. Amén. Hay una diferencia. Tenemos que oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Hermanos, cuando oímos la palabra, somos confortados, somos exhortados, somos desafiados, somos motivados a hacer algo para el Señor. Y debemos de oír la palabra de Dios, hermanos, en el templo. Ahora, el rey, hermanos, Josías oyó la palabra fuera del templo. Los reyes no podían entrar al templo en aquel tiempo, solamente los sacerdotes y los levitas. Pero cuando leemos en el Nuevo Testamento, hermanos, no vemos que los hermanos escuchaban palabra de Dios en el internet o en la radio. Ahora, cuando yo estoy en el gimnasio, yo sé que se me enoja, no se burle, pero yo estoy escuchando mensajes. Este mensaje agarré del internet, así creo. Yo nunca he hecho eso. Mis mensajes son míos, el Espíritu Santo me ayuda. Me da revelaciones en la noche, sueños. Pero joven, y hermano, diga la verdad, los cambios. Cuando usted decidió empezar a ganar almas, o el día que yo sé que todos ustedes ya ahora diezman, el día que usted decidió diezmar a la obra y dar misiones fue bajo la predicación, no fue en su devocional. Cuando Dios le dijo, hey, tienes que reconciliarte con ese hermano, tienes que perdonar, no fue en su lectura bíblica, fue bajo la predicación de la palabra de Dios. Y Dios estableció iglesias para que en la congregación, en la asamblea, sea en una casa o en la iglesia o bajo una carpa en el campo misionero, en la asamblea. Miren, hermanos, lo que pasa, hermanos, aun cuando yo soy estudiante de la Biblia, estudié en el seminario, pero cuando yo leo mi Biblia, no estoy buscando todos los comentarios, a ver, estoy leyendo. Pero cuando estamos bajo la predicación, el predicador ha estudiado y ha dado da información y aplicación que no encontramos en nuestra lectura privada. ¿Me están entendiendo, hermano? Por eso es importante oír la palabra de Dios, hermanos, y en la casa del Señor. Ahora, debemos de oír, hermanos, correctamente. Pongan debemos de leer, hermano, oír con vigilancia, with alertness. Debemos estar alertas, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando en el libro de Hechos, Eutico, ¿cómo se llama? Eutico cayó, ¿verdad? Cuando Pablo estaba predicó un sermón largo. Y se desmayó y se cayó. ¿Sí saben por qué, no? La Biblia dice porque fue por las velas. Leen ahí. Dice que había muchas linternas o lámparas prendidas. En aquel tiempo, y usted que ha tenido lámparas de petróleo, esos king case en su casa, y si está cerca, el vapor, el humo lo duerme aún. Pero hermanos, no tenemos esas lámparas aquí, hermanos. Y a veces estamos como algunos sujetos. Hermanos, siéntese bien. Mantenga sus ojos abiertos, mira al orador. Hermanos, había un hermano, bueno, no sé si era hermano, pero en ocasiones ha habido dos que antes, hace muchos años, venían a la iglesia o visitaban la iglesia y nunca me miraban. Yo no sé si me estaban mandando mensajes simplemente por no mirarme o no estaban interesados, no sé, pero nunca levantaban la vista para mirar. Nos debemos de mirar al predicador. Guarden su agua, hermanos, ustedes que tienen, a veces, hermanos, sería diferente si tuviera una botella así, pero a veces traen cantinas, ¿verdad? Y vemos las burbujas ahí. Hermanos, hermano Charlie, estoy hablando de usted, hermano. Debemos de oír con vigilancia, con alertness, con humildad. En la fuente, hermanos, había un señor, lo voy a llamar señor, y hermano David me decía, hay un nuevo hermano, y él sabe mucho.
Y entonces, ahora la planta es independiente, pero yo todavía iba para allá a predicar. Y las 2 veces que fui a predicar allí, nunca me miraba. Y yo no sé, hermanos, yo no puedo juzgar, pero sí estaba juzgando. Tenía una cara de arrogancia. Bueno, duró tal vez 3 meses en la iglesia. Debemos de huir con humildad. Dice Hulda, dile al rey que porque tenía un corazón tierno, que su corazón se enterneció. Hermanos, debemos de escuchar la palabra de Dios con humildad, hermanos. Aún mensajes de juicio como este fue. Venga como venga la palabra, hermanos, debemos de tener corazones blanditos. Amén. Ya no se practica en las iglesias, pero hace años, no sé, hermano, ¿dónde está el hermano Byron? Allá en su iglesia en Guatemala, cuando llegaban los hermanos, se hincaban en el altar o enfrente de las bancas antes de... Esa era una costumbre, hermanos, en algunas iglesias, hace años. Que uno entraba al templo y se hincaba o enfrente de la banca o venía al altar. Ahora, yo sé que esas cosas se pueden convertir en costumbre y yo entiendo eso. Pero la idea es alistar el corazón para oír palabra de Dios. Venga como venga, hermanos. Amén. Con humildad. Por eso dice la Biblia, hermanos, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, with meekness, la palabra implantada, la cual puede salvar, en este contexto, santificar vuestras almas. Tenemos que ser enseñables, hermanos. Esa es una buena palabra. No, nunca debemos de llegar a una peña en nuestra vida, a un punto en nuestra vida cuando ya no podemos aprender. Sea quien predique sea quien sea la persona que predique de este púlpito, hermanos, yo puedo aprender algo. Con humildad, aún del hermano Byron puedo aprender algo. No solo con vigilancia, con humildad y con reverencia. Oiga, hermanos, esta es palabra de Dios, hermanos. Pero, hermanos, a veces estamos, ¿verdad? Ok, ahorita vengo, voy al baño. Ok, ahorita vengo. Toda la gente. Ahí estamos. ¿Cómo están los chivos, hermanos? No, hermanos. Dice la palabra de Dios, Pablo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Palabra de Dios, hermano. Debemos de oír con reverencia. Paguen su teléfono. Oh, es que pastor, es el último texto antes del siguiente canto. No, hermanos, apague el teléfono. Y yo creo, hermanos, si escuchamos con reverencia, hermanos, eso va a cambiar nuestro comportamiento en la casa del Señor. Tenía otra subdivisión, pero voy a saltar al segundo punto. Quiero terminar el tiempo. Debemos oír palabra de Dios. Es lo que hizo Josías. Debemos de responder, número 2. Estos son los requisitos para ser hacedores de la palabra. Debemos de responder a la palabra de Dios. De 2 maneras. Con convicción, primero. Después con compromiso. Con convicción, versículo 11. Dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rascó sus vestidos. Y luego versículo 19, ahora es esta profetisa Hulda hablando, dice, y tu corazón, hablando a los mensajeros de parte que habían venido con ella de parte del rey, dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado sobre este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rascaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Ay, hermanos, hubo convicción. Ahora, es el Espíritu Santo que trae convicción. ¿Okay? No es el pastor, no es el orador. Lo más que puede hacer un orador, un predicador, es conmover sus emociones. Pero para traer convicción, eso tiene que ser del Espíritu Santo.
pero usa la palabra de Dios. Y la hermana se enojó con el mensaje. Hermanos, dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y en otra parte dice, en Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, si es así, si la palabra de Dios realmente es una espada, debería penetrar, ¡au! Quiero sacarla. Yo les digo a los predicadores, los que están aprendiendo en la clase homilética, yo les digo, lo que tienen que hacer es tirar una flecha, una sola flecha. Tanto de que la persona que oye la palabra duele y la quiere sacar, quiere hacer algo. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, debemos de primeramente experimentar convicción, y debemos de experimentar convicción, hermanos, porque mira, usted se ha visto una vez en el espejo, se ha mirado en el espejo en la mañana. Hermano, cuando usted mira en el espejo en la mañana, cuando usted apenas se lava, ¿es verdad que se espanta? ¿No? Su esposa se espanta. Hermanos, cuando yo me levanto en la mañana, yo no soy tan guapo, hermanos, como me ven ahorita, hermanos. Mi pelo yo tengo pelo fino y cuando está aplastado. Tengo bigotes, todos negros, todos negros. Bigotitos ahí, y mi aliento. Yo me asusto cuando me veo en un espejo. La palabra de Dios, hermanos, es un espejo. Que cuando miramos el espejo, cuando alguien nos predica, debemos de asustarnos y querer afeitarnos y peinarnos, hacer algo. Debe haber convicción. Pero es el corazón que se tiene que convencer. Porque por eso esta mujer le dice, su corazón se enterneció. ¿Okay? Le está llegando algo. El Espíritu Santo usa la palabra y trae convicción al corazón. Y el corazón es clave porque Cristo habla de los 4 terrenos, los terrenos que simbolizan los corazones, y la calidad de terreno refleja o indica el resultado de la semilla, ¿verdad? De la palabra. Amén. La razón, hermanos, que muchas veces no hay convicción, no es por el predicador, y no es por la palabra de Dios, que es por el corazón que está lleno de mundanalidad, de pecado, de orgullo, de soberbia, de los afanes de este mundo, de los rencores, de impureza. Y por eso, hermano, no hay convicción. Debemos de responder con las primeras evidencias es un lamento, una lágrima. Tal vez, yo no creo que debemos de llorar lágrimas de cocodrilo cada vez que oímos la palabra de Dios, pero debemos de experimentar convicción, no sé cómo decirlo. Lloró Josías. Debería haber convicción y debería haber compromiso. Quiero que vean 23. Hizo un compromiso Josías. En 23. Ahorita voy a leer 1 o 2 en un momento. Pero dice, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en el que... Hubo compromiso, quería hacer algo. Y apenas había descubierto un solo libro, hermano. Y nosotros, que tenemos tanta palabra, tantas Biblias. Hermano, ¿dejó su Biblia aquí en la iglesia? No, hermano, yo tengo 3, 4 aquí en la casa. ¿Quién sabe si las lee? Tenemos mucha Biblia. Yo escucho mucho la predicación. Conecto mi teléfono con el sistema, mi estéreo, en el gimnasio. Tenemos palabra de Dios en donde quiera, pero no hay convicción
y no hay compromiso. Por eso, por último, el último requisito, hermanos, es debemos de oír palabra de Dios, debemos de responder a la palabra de Dios y debemos de practicar la palabra de Dios. Debemos hacer cambios cada vez que se oye la palabra. Quiero que vean los cambios. Se lo voy a leer rápido, hermanos. 23. Dice en versículo 4, 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna. Versículo 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, además de... hermanos, y léanlo cuando puedan, hermano. Lo que quiero decir, hermanos, que hizo grandes cambios, hermano. Quitó los sacerdotes que estaban promoviendo la idolatría y quitó las imágenes hechas de madera que habían puesto en el templo, y quitó, más adelante dice que quitó los sodomitas que habían hecho sus casas al lado del templo, los homosexuales. Destruyó los lugares donde los mismos padres ofrecían a sus hijos a los dioses falsos. Tumbó a los lugares santos. Restauró, fíjese, hermano, yo no sabía esto, pero restauró la Pascua, que no se había celebrado desde los días de los jueces. ¿Dónde dice eso? En versículo 22. 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, y en todos los tiempos de los reyes por décadas, por siglos, no se había celebrado la Pascua, ese tiempo cuando recordaban la liberación de la esclavitud de Éxodo. Restauró la adoración, hizo cambios y restauró la adoración. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Quitar, cuando oímos palabra de Dios, decidir, hermanos, quitar esas cosas que no agradan a Dios de esta casa, de este templo del Espíritu Santo. Debemos de restaurar comunión y adoración a Dios, y debemos de también, parte de practicar la palabra es compartir la palabra con otras personas. Yo veo un texto, y aquí termino. Veo un texto muy interesante. Quiero que vean 23:1. Según el Reyes, capítulo 23, versículo 1. Dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó. ¿Quién estaba leyendo, hermano? El rey. Leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie, hermanos, compartió la palabra con todos los líderes y con todas las personas. Hermanos, parte de practicar la palabra de Dios, hermano, es compartir la palabra. Hermanos, algunos aquí, muchos, ya no son tan fieles en la ganancia de almas como antes. Gracias a Dios que hubo 6 hermanos que salieron el miércoles, gloria sea al Señor. Pero hay muchos hermanos que antes eran muy fieles a los martes. Y yo sé, hermanos, ¿sí? yo trato de tener mucho cuidado. Miren, hermanos, yo sé que aquí en California es el estado más caro. Yo no sé cómo lo hacen algunas personas aquí, con renta
de un apartamento de $1,500 con con 2 recámaras. Y esto es nomás el salario de una persona en su casa. Te queda la comida. Entonces yo entiendo eso. Yo no voy a... Yo sé que uno tiene que trabajar cuando hay trabajo. Pero tengan mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado. Que no nos afanemos demasiado. Que no amemos el dinero. Y haga todo lo que puede hacer, hermanos. Amén. Para ser fiel en la casa del Señor. Come on. Yes. Y su primer ministerio, que es ganar almas. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso es más importante que estacionar los carros o ser ujier. Y antes que yo le diera ese ministerio de estacionar carros y ser ujier o de ser maestro, hermanos, ya estaba ganando almas. Pero luego le doy el ministerio y deja de ganar almas. Y ahora tengo un problema porque se le quitó el ministerio. A lo mejor se va de la iglesia con toda su familia. No creo que usted va a hacer eso. Pero hermano, lo que pasa es que ya ahora tengo un problema. Yeah. Amen. Cuando usted firmó su contrato, su convenio de ser líder en la iglesia, usted decidió ser fiel en ganancia de almas. Y los que deberían poner más ejemplo en este asunto son los líderes, los maestros de escuela dominical, los diáconos, los pastores. Amen. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Amén. Oye, hermano, este mundo necesita a Cristo. Yo no sé cómo la gente, sin pensar 2 veces, hablan del aborto hasta el 9º mes. Todos esos 20 candidatos demócratas Oh. que están corriendo para ser el siguiente presidente, ser el candidato de parte del Partido Demócrata, todos ellos, con excepción de una señora, todos creen en el aborto hasta el 9º mes. Y en muchos hospitales hay un lugar donde si el niño sobrevive el aborto, lo que llaman el aborto de eso, el término tardío, los dejan morir. Y el Partido Demócrata ha llegado a eso. Pobre de su alma si usted en estas elecciones que vienen vota por el demócrata. Yeah. Yo no puedo promover un candidato porque este es una ¿cómo se llama? No comercial, non-profit, ¿cómo se dice? Yo puedo hablar de asuntos sociales, pero yo no puedo promover un cierto candidato. Pero lo que quiero decir más es que vivimos en un mundo tan vil que va de pique para abajo. Necesita oír palabra de Dios. Tenemos que practicar la palabra, dar testimonio con nuestra vida y luego compartir la palabra. Para ser hacedor de la palabra, hermanos, tenemos que oír palabra de Dios. Tenemos que responder a la palabra de Dios y tenemos que practicar la palabra de Dios. Todos puestos de pie.